Hoy es jueves 15 de febrero de 2024, jornada académica número 489 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, nuestro programa insigne de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en las horas de la mañana a diario, con el fin de hacer una reconstrucción, un análisis y una ubicación en el tiempo de la historia de la violencia política en Colombia, iniciada con una acción tripartidista de miembros armados de los partidos liberal, conservador y comunista contra los colombianos en un afán de guerra económica, de expoliación de propiedades y de apropiación de terrenos con fines geoestratégicos a largo plazo para instaurar otro tipo de manejo político, económico y social en Colombia. Hemos venido haciendo este ejercicio porque nos parece que la construcción de la historia debe partir de hechos reales y no de suposiciones, ni mucho menos de enfoques ideologizados. Hoy vamos a ver una operación interesantísima que fue la baja en combate de un bandolero que se hizo muy común en el norte del Tolima, en el Valle del Cauca, en el centro del Tolima. Es decir, sobre la cordillera central montó todo un imperio de terror de manera simultánea con otros delincuentes y algunos llegaron a decir que era el heredero de Chispas, ya que Chispas es eliminado en el año 63, tropas del batallón Cisneros cerca a la capital de Armenia, no muy lejos de allí, y quedaron varias cuadrillas de delincuentes azotando las regiones de la cordillera central y entre estas un eh, campesino de nombre Antonio Castro Otavo, que se caracterizó por su agilidad, por su destreza para huir de las autoridades y por la volatilidad con que cometía los crímenes y eludía la persecución de las Fuerzas Armadas, y se llamaba Antonio Castro Otavo y le decían por esa ductilidad que tenía para eludir mariposa. Eh, Era muy ágil para eludir la persecución. Entonces esto se realizó una operación muy interesante en un sitio rural, un paraje rural del municipio de Roncesvalles, Tolima, a comienzos de enero de 1966 por tropas de la Sexta Brigada que lo localizaron y en combate lo neutralizaron y le decomisaron las armas y otros elementos muy importantes que contribuyeron a la desarticulación de una cuadrilla que estaba ya no solamente actuando con énfasis en el asesinato de personas por razones políticas y económicas para robar fincas, sino que ha montado toda una empresa, un emporio de secuestro. Ese es el abrebocas de lo que tenemos hoy. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hemos estudiado de larga data en nuestro programa institucional que los arriscados pliegues, la ruda topografía, la cantidad de cañadas, vegetación variada y dificultosa visibilidad en la cordillera central fueron aliados negativos para la seguridad nacional, que se sumaron a la metodología coercitiva e intimidadora de las cuadrillas del bandolerismo tripartidista en la década de 1960. En ese orden de ideas, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica del hermoso municipio de Roncesvalles en el departamento del Tolima? Bueno, mi coronel, usted hizo una descripción interesante al iniciar la pregunta y tiene toda la razón. Es que como vemos en los dos mapas que están en pantalla, nunca nos sobra recordar primero la ubicación geoestratégica que estamos resaltando aquí con el cursor del departamento del Tolima, ubicado en todo el centro occidente del país, y que esa ubicación que articula a los departamentos de Valle, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila y Cauca, sobre este eje que hemos resaltado aquí en este otro mapa, la cordillera central, se convirtió
en un verdadero dolor de cabeza para la geografía, para la historia y para la seguridad nacional desde la época en que se impulsó por parte de los partidos políticos la violencia tripartidista, porque como usted mismo lo describe, es una topografía muy corrugada, con unas cañadas muy profundas, con unos descensos hacia el oriente o hacia el occidente bastante profundos, con una zona de una multiplicidad de características de vegetación dependientes del piso térmico que se arma, con mucha colonización agrícola, pero sin ninguna planeación ni desarrollo del Estado, con unas carreteras muy pocas o inexistentes, con muchos cursos de agua, lo cual facilita a un grupo irregular vivir en esas lomas y con muchos riscos y características que permiten la observación a larga distancia y eludir cualquier control de las unidades oficiales. Pero además hay un elemento que es que muchos de estos colonos, para mantener su propiedad, se aliaban con una u otra banda o eran colocados por esas bandas y asumían que había que también defender a sangre y fuego las tierras que han conseguido de manera ilegal. Y el municipio de Roncesvalles queda exactamente sobre el centro del departamento del Tolima, al occidente, limita prácticamente muy escasos kilómetros con el área rural de Ibagué. Aquí vemos que Ibagué llega casi hasta Roncesvalles. Vemos que Roncesvalles tiene límites muy definidos con el departamento actual del Quindío, en ese tiempo departamento de Caldas, y con el oriente del valle, todo sobre el eje de la cordillera. Entonces, como lo hemos venido estudiando, las bandas tripartidistas que delinquieron en la cordillera central pasaban de un departamento al otro siguiendo las ventajas geográficas y topográficas. Y eso hace pues más importante esa estructura geoestratégica del municipio de Roncesvalles, que además tuvo muchas características dentro de esa violencia porque fue fuente de nutrición delincuencial para distintas cuadrillas, además con una gran incidencia liberal que poco a poco fue siendo cooptada por los comunistas y con una cercanía, por ejemplo, al municipio de Rovira, que es otro municipio precioso, con mucha riqueza en su suelo, pero infortunadamente afectado por la maldición de la violencia. Y hacia el sur limita nada menos que con el municipio de Chaparral y de Río Blanco, que son seguidos, y puede salir a Ataco hacia el sur del Tolima o hacia Planadas, o cruzar, bajar la cordillera, como vemos aquí, cruzar todo el valle del Grande de la Magdalena en el Tolima e iniciar otro ascenso hacia la cordillera oriental. Y si lo miramos de otra manera, desciende la cordillera central hacia el occidente, cruza el departamento del Valle y está en la cordillera occidental. Una ubicación muy importante dentro de esa estructura de proyección terrorista, delincuencial, bandoleril, que infortunadamente para los gobernantes no fue importante porque ellos estaban pensando en todo lo que hemos analizado y ya el Frente Nacional en este momento llegaba a 2 periodos y no había hecho ni la mitad de lo que hizo Rojas en 4 años, pero sin embargo el mensaje era el mismo. El general Rojas es el diablo con cachos y con cola, es el peligro para la democracia y la libertad y hay que seguir desprestigiando a Rojas y aprestigiando a un régimen que no daba pie con bola ni con la paz, ni con la tranquilidad, ni con el desarrollo del campo, y mucho menos en esta cordillera donde subsistieron todas esas guerrillas con el dolor de cabeza que tenemos todavía hoy, 60 años después. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos complementar ese análisis con material fotográfico de la región en ciernes? Las fotos que vemos ahí son sencillamente espectaculares y es nuestra cordillera central en el área rural del municipio de Roncesvalles. Entonces vemos que en la parte más alta, donde la cordillera ya es de más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, hay unas fuentes hídricas impresionantes y mucha vegetación de páramo. Aquí vemos nuestros apreciados y queridos frailejones
que son tan frágiles para el ecosistema, pero tan fundamentales para que tengamos agua los colombianos. Y alrededor de una de las tantas lagunas que hay en esa zona, que todas son del mismo estilo. E igual en las tres cordilleras donde hay zona de páramos, es la misma característica. Una vegetación rala, baja, rodeando estos tipos de formaciones, un clima muy frío naturalmente, y unas lagunas que se forman para ir generando las corrientes hídricas, que son una maravilla. Pero el clima, como aquí, el tiempo, la atmósfera, generalmente así tapada y una nubosidad muy baja, lo cual facilita cualquier operación, dificulta, ¿no?, cualquier operación aérea y facilita cualquier movimiento terrestre, en especial para personas que sean vaquianas, porque se requiere muy buen estado físico para moverse por allí y la malicia del campesino y haber estado asociado con ese terreno para desarrollarse. Luego vemos que ya en la parte media de la cordillera ya se encuentran todos estos ríos que son el producto, estas cañadas que mencionaba mi coronel González en la primera pregunta, que son el producto de todas estas fuentes originales. Y vemos algo que hemos siempre analizado aquí en la Fundación, es que una gran parte de la cordillera central tiene la característica de este limus, que se nota en la foto, la tierra demasiado finita y una insuficiencia de articulación entre las rocas, como se ve en la parte más alta, con el suelo. Entonces, a menudo, por cualquier acción del hombre, como este carreteable que vemos que está construido para llegar a esta casa, que es la típica construcción también de esas zonas, eh, cuando hay algún movimiento telúrico breve o una lluvia fuerte, inmediatamente ocurren estos deslizamientos. Y eso también ocurre en la cordillera occidental, en el sector de Antioquia, Chocó, e inclusive esa es la misma explicación de un enorme alud que ocurrió hace aproximadamente mes y medio en el departamento de Chocó, que tuvo una gran tragedia, que murieron más de 50 personas. Esta es la característica, ese deslizamiento. Entonces vemos cómo la naturaleza es tan extraña, pero tan característica en nuestras regiones andinas. Por un lado, aquí vemos la roca sólida donde se va formando estas lagunas, pero ya en la parte que desciende, vemos que la tierra es mucho más inestable y que la afectación que le ha causado al hombre descumbrando toda esta zona para hacer ganadería o cultivos, va afectando también tanto el curso de agua, que se altera con mucha facilidad por la lluvia, se produce deslizamientos, o la misma tierra que se desarma. Y aquí vemos en la parte de abajo el municipio de, ya el área urbana del municipio, afortunadamente ya es pavimentado para la época, ¿no?, pero notamos que está en la parte baja de la cordillera con las características riesgosas de esta zona y con la enorme deforestación que le ha causado el hombre alrededor del municipio. Entonces, por esa sola razón ya es un municipio de alto riesgo. Pero nos damos cuenta que, sin embargo, a pesar del daño que le ha causado el hombre, la riqueza que tiene este suelo para sembrar y cultivar es grande, y se nota en la foto que quienes viven allí son campesinos dedicados a la agricultura muy rudimentaria, pero es agricultura y es la que surte a muchos mercados de Ibagué y otros poblados con sus productos, como la papa en la parte alta, el frijol, y otros en la parte media y el café en la parte media baja. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para mayor comprensión de las características del área de donde ocurrió la muerte en combate del bandolero liberal Antonio Castro, alias Mariposo, cabecilla principal de una banda de secuestradores, extorsionistas y homicidas en la cordillera central y en el paraje rural La Caucanita del municipio de Roncesvalles, en el Tolima, el 9 de enero del 66, podemos ver imágenes del área aledaña. Sí, mi coronel, mire, el área aledaña donde ocurrió el combate es, como veíamos ahora, cerca a una casa muy parecida a esta. Estas casas, como todo lo que es nuestro entorno rural colombiano, tienen una historia y una metodología que por aculturación la gente la va adquiriendo. Estas casas las hacen
buscan en la montaña, descuajan árboles que tengan ciertas características de fortaleza, producen ellos mismos los listones, a serrucho, bueno, ya con motosierra un poco más adelantado, pero en ese tiempo era puro serrucho, de que llamaban el trocero, que se manejaba a 4 manos y lo armaban, y desde el poblado en mulas subían hasta allá estas tejas de zinc y las apuntillaban y así hacen esas casas y todavía las encuentra uno ese tipo de construcciones y con esas zonas tan frías, lo que uno ve es que, por ejemplo, tienen ovejas y las van, cuando las van consumiendo, entonces los cueros de las ovejas los utilizan como cobijas para pasar la noche, como soporte sobre la cama, una especie de colchón sobre cuero de vaca que las arman también con tabla y templan el cuero de vaca y ese es el tendido y no tienen ninguna otra protección. Su cocina es muy rudimentaria, generalmente está cerca de una acequia y algunos cocinan todavía sobre piedras en el piso. Ya con la facilidad que tienen de llevar los bidones con gasolina, pues agilizan un poco la combustión de la leña. Pero esa es la vida del campesino y esa es la característica. Entonces estaba el bandido con su banda metido en alguna casa parecida a estas, hasta que lo localizaron en una zona de estas características. En esa época estaría un poco menos descumbrado el sector aledaño, pero era por un carreteable así destapado, con las características que ya hemos visto que la tierra se desliza, y hasta allá llegó una tropa persiguiéndolo y lo localizó. Esa es la condición geográfica del área donde ocurrió la operación. Y coronel, ¿cuál fue la primera versión de la muerte en combate del bandolero liberal Antonio Castro Otavo, alias Mariposa, cabecilla principal de una banda de secuestradores, extorsionistas y homicidas en la cordillera central, en el paraje rural de Caucarita, del municipio de Roncesvalles, Tolima, el 9 de enero de 1966, publicada por el diario El Tiempo de Bogotá? Bueno, mi coronel, entonces, para contestar esa pregunta, miremos, hagamos una revisión muy general de qué estaba pasando en el Tolima en ese momento. Era el último año de Guillermo León Valencia en su gobierno, era el octavo año del Frente Nacional, quiere decir que se completaban 8 años de supuesta transformación y de que lo que le habían dicho a los colombianos hacía 9 años, cuando los invitaron a votar a un plebiscito, los dirigentes de los dos partidos, era que al crear ese Frente Nacional iba a haber paz, que no le había dado Rojas Pinilla. Iba a haber desarrollo, que según ellos tampoco le ha dado el general Rojas. Y iba a haber democracia, que tampoco la ha dado el general Rojas. Pero uno se pregunta, en 8 años que pasaron allí, y vemos que la violencia sigue, y que antes, por el contrario, se aposentaron más cuadrillas de bandidos. Entonces duda que sea cierto el cuento de la paz. De desarrollo, nos damos cuenta que el campesinado siguió, unos ocupando por la fuerza, otros por la violencia y otros por deseo de progresar, se asentaron en esas cordilleras y lo que hubo fue más daño ecológico, más producción agrícola, sí, claro, pero sin ninguna programación del Estado. Entonces hubo desarrollo. Y lo tercero, decían que democracia. Y uno se pregunta, el general Rojas, en 4 años, pues sí tenía un gobierno que era no electo, pero le dio, por ejemplo, a las mujeres la capacidad de voto, que con esos mismos votos de las mujeres, después fue que se asentaron estos sujetos del Frente Nacional, cuya producción fue bastante pobre y no hay mayores obras que demostrar en la historia del país en los 16 años que estuvieron. Aquí estamos hablando de los primeros 8. En cambio, el general Rojas, en menos tiempo, nomás mirando estos dos periodos de Lleras Camargo y de Valencia, hizo N veces más que lo que estos hicieron en 8 años en nombre del desarrollo, la democracia y la paz. Bueno, en segunda medida, pues ya lo hemos mencionado en otros eventos, fue el reflejo final del Plan Lazo. Aún quedaban algunos residuos de cómo se operaba con el sistema y producía resultados. Pero también somos claros que ese Plan Lazo fue mucho más consistente en
Quindío, norte del Valle, y la primera parte de la famosa Operación Soberanía o Operación Marquetalia, más al sur de Roncesvalles. Sin embargo, ya había como una costumbre de llevar los peluqueros y las vacunas para los animales domésticos y la atención primaria para los niños, odontología muy rudimentaria, pero muy necesaria para esas personas, por ejemplo, con extracciones. Y hubo un tiempo en que el ejército tenía unos soldados que los entrenaban para hacer puentes y prótesis muy sencillas, y fueron muchas las prótesis que los soldados le dieron a hacer para los dientes a los campesinos. También hubo una inserción casi total de las cuadrillas liberales a los comunistas. Estamos hablando de 3 años después de la muerte de Chispas, y los comunistas no cesaban, no cejaban, no paraban de llamar cuadrillas liberales. Inclusive a Mariposo ya lo estaban jalando también para esas cuadrillas. Vimos la semana pasada, o los días anteriores, el caso de la reacción de la policía y el ejército, que dieron de baja 5 bandidos el 31 de diciembre del 65, o sea, un par de semanas antes de esta operación, que eran pertenecientes a un grupo que llamaba Movimiento 26 de septiembre, que ya estaba coordinado para que una vez regresaran los dirigentes del Partido Comunista de Cuba, la Tricontinental, se formaran las FARC en la primera conferencia de lo que llamaron el Bloque Sur. Entonces, este grupo de la Marquetalia tenía más incidencia hacia el suroriente del Tolima, pero ya nexos orgánicos con el sur del Tolima, donde estaba Tiro Fijo, y el norte, el centro, mejor, hacia el norte del Tolima, o hacia el norte de Marquetalia, en el centro del departamento, con otras cuadrillas, y estaban alando a este tal Mariposo para que se uniera allí. Había una agitación electoral con mayor razón. Ya entrábamos prácticamente en el preámbulo de las elecciones del 66, que incluía al ya seguro presidente Lleras, porque ese era el acuerdo de los liberales y conservadores, y ayer era Restrepo, no Lleras Camargo, era Restrepo. Pero la pelea era por el control de el Congreso, las asambleas y los consejos, y sobre todo para que ese gabinete de Frente Nacional les diera repartición, no solo de ministerios como decían en la cabeza, sino la repartición total del presupuesto. E igual que ahora hace Petro, se inventaban cargos y organismos y organizaciones, porque había que colocar una gran burocracia para sostener esas dos corruptelas de los famosos traidores de la paz, el desarrollo y la prosperidad, y no sé cuántas cosas más, y democracia a Colombia en nombre del Frente Nacional, que era tan democrático que no era sino entre dos. Había también unos efectos internacionales que ya se sentían en todas las cuadrillas de bandidos y en la región, porque la Tricontinental de La Habana fue muy conocida. A los campesinos los obligaban a escuchar radio Habana Libre por onda corta, como lo hace el ELN y las FARC hoy con sus emisoras, con sus mecanismos de propaganda. Ya para la época, en toda la región, es decir, toda la región aledaña a la cordillera central, se han disminuido las alcaldías y gobernaciones militares, porque la última etapa fuerte en que hubo algunos fue con la presencia de Chispas, de Esquit, de Sangre Negra y esos famosos bandidos, especialmente en el norte del Valle y algunos municipios del departamento del Viejo Caldas, es decir, de Quindío, Risaralda y Caldas. Pero todavía quedaban algunos menos que antes. Ya, por ejemplo, en Chaparral no era un capitán del ejército de alcalde, sino ya era un político nombrado por el gobernador, ya que, como hemos dicho, todo eso era parte de que los dirigentes políticos pudieran manipular la nómina y el presupuesto, no el desarrollo de las regiones. Y lo que sí nunca se paró y no ha parado hasta la fecha de hoy es la cooptación de todas esas etnias que hay en la zona. Hemos dicho que una gran característica del departamento del Cauca, el Tolima específicamente en este caso, es el mestizaje.
porque toda la región del Tolima tiene etnias indígenas o descendientes de indígenas que ya fueron mestizos y que siguen haciendo mestizaje con otros colonos que llegaron, no con los mismos que ya existían, pero que se mueven de una región a otra. Entonces va habiendo una interesante mixtura de razas en esa zona. Y seguía haciéndose la demonización que la ratificó el señor Valencia con la destitución de Ruinova, de que los militares no podían gobernar, no podían desarrollar el país, porque eran dictadores, en cambio defendían la democracia. Lo que nunca le han contado a los colombianos es que no les interesaba ninguna democracia, sino el botín, el presupuesto y tener el poder de nombrar gente para armar cada vez más componendas de burocracia y corrupción. Entonces, la pregunta suya, mi coronel, es ¿cuál fue la primera información? El 10 de enero, desde Ibagué, el corresponsal del diario El Tiempo de Bogotá publicó vía tele, es un corresponsal de apellido López, una información muy general. Dijo que en un combate en la zona, no dijo ni siquiera que ha sido en la Caucanita, sino que en la región de Roncesvalles, área rural, que el ejército había dado de baja en combate a Antonio Castro Otavo, alias el Mariposo, que era conocido como uno de los bandidos de mayor récord criminal en la zona, que se movía con mucha frecuencia entre los departamentos de Tolima y Valle, que en el momento de la baja estaba reunido con el segundo cabecilla, un tal Pepe, y que en lo que se pudo establecer estaban dedicados a reclutar más campesinos para incrementar la banda que tenía un énfasis particular en el secuestro, además de otros delitos, pero entonces estaban muy interesados en fortalecer sus recursos y el secuestro. Eh, que en el momento del combate, el delincuente tenía 34 años de edad y ya llevaba más o menos 10 años delinquiendo, o sea que había estado al lado de los más famosos. Y aquí una noticia que parece escrita y publicada, una parte de esta noticia que parece escrita y publicada hoy, que ya en el año 63 había estado detenido por una cantidad de delitos graves, entre otros asociación para delinquir y porte ilegal de armas, pero que curiosamente el juez sexto superior del Tolima lo ha dejado libre porque las pruebas, que el proceso no estaba bien hecho, o sea, lo mismo que sigue ocurriendo hoy. Y sin embargo, en el prontuario, las denuncias que tenían distintos despachos judiciales del Tolima, había una gran cantidad de delitos como secuestro, hurto de ganado, asesinatos de campesinos, robos, extorsiones, etcétera. Y sin embargo, un juez lo ha dejado libre porque no ha encontrado méritos para dejarlo preso. Y también es importante resaltar que esas cuadrillas de bandidos de filiación liberal o de tendencia liberal comunista o conservadora ya estaban prácticamente desaparecidas de la región. Quedaban en el Valle y en el Quindío ya unas bandas de secuestradores o de extorsionistas que eran un nuevo residuo, una nueva formación de estos, pero ya no eran tan visibles como Chispas, por ejemplo, que llegó a tener 20, 30 cuadrillas diseminadas en la zona bajo sus órdenes y que todos actuaban a nombre de Chispas, o igual de Sangre Negra, o de Esquitio, de Espiste y otros. Este ya era el último de los más visibles y, y él mismo se sentía feliz que lo llamaran el mariposo por la habilidad que tenía, la utilidad para moverse y pensaba que estaba sembrando todo eh, una leyenda en la zona. Entonces esto más o menos fue lo primero que dijo el periodista, e informando además que el cadáver había sido llevado a la morgue o al hospital de Roncesvalles para el respectivo reconocimiento legal de la justicia y luego proceder a la sepultura ahí en el cementerio de esa ciudad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la versión ampliada de los mismos hechos, publicada un día después por el mismo diario? Pues, mi coronel, el día siguiente, el día 11 de enero, ya el periódico El Tiempo publicó
la información mucho más amplia, y es que el jefe de Estado Mayor, Armando Valencia Benavides, el jefe de Estado Mayor de la Sexta Brigada, elaboró un documento condensado anunciándole a la comunidad tolimense y al país cómo han ocurrido los hechos. Entonces, en el comunicado de prensa se dice que el día 10 de enero, efectivamente, una operación militar que se realizó en el Valle del Caucanita, del municipio de Roncesvalles, tropas de la Sexta Brigada entraron en combate con la cuadrilla de Jorge Antonio Castro Otavo, alias el Mariposo, que en el combate fue dado de baja este bandido, que se le decomisó un fusil .30 con abundante munición y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, que en la misma operación fue rescatado el señor Horacio Hernández, quien había sido secuestrado eh, en la hacienda La Germania del municipio de Andalucía Valle, y lo habían llevado para el Tolima en esa zona tan difícil, pero no tan difícil, para eh, desde allí forzar el pago de la extorsión que exigían por la liberación del señor, que era alto. Aquí hay un caso ya mucho más profundo de una metodología de secuestro diferente. Recordemos que cuando comenzamos a analizar los episodios de la memoria histórica, los secuestros que cometían todas estas bandas de delincuentes eran express o casi express. Había secuestros que inclusive no duraban sino 4 o 5 horas, porque al mismo tiempo que cometían el secuestro dejaban los contactos para que localizaran la familia, que llevara cierta cantidad de dinero e inmediatamente lo liberaban. Luego ya pasaron algunos días teniéndolos de finca en finca, que las tropas del ejército los perseguían mucho, la policía, pero eran dentro de las fincas. Y ya en esta etapa, en la que Mariposo se hace famoso, entonces cambian el sistema y es llevárselos por largo periodo, y ya no para las fincas, sino para el monte, para la parte alta de la montaña, y moviéndose en toda esa cordillera. Entonces son como etapas diferentes del secuestro, y en esta el bandido, el tal Mariposo, se ha vuelto especialista. Entonces, básicamente, con esas dos aclaraciones, más lo que ya había publicado el periódico El Tiempo, y con lo que se tomaba a los periodistas que entrevistaban a las personas y a las autoridades, pues se armaba un contexto mucho más claro, y también se le daba una nueva visión a lo que estaba ocurriendo con esta metodología del secuestro y con esta evolución de esas bandas criminales. Ya tenían unos enfoques diferentes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los efectos psicológicos, políticos y tácticos de seguridad para los habitantes del centro occidente del Tolima, como consecuencia de la muerte en combate del bandolero liberal Antonio Castro Otavo, alias Mariposo, cabecilla principal de una banda de secuestradores, extorsionistas y homicidas en la cordillera central, en el paraje rural de la Caucanita, del municipio de Roncesvalles, Tolima, el 9 de enero de 1966? Mi coronel, vinimos algunos, porque siempre habrá muchos, pero este es como el puntillazo final a esas bandas de liberales, de conservadores y de delincuencia común, que también fue degenerando de algunos de ellos, y ya no se volvieron a ver tan fácil a bandidos con fusil de esos .30 o Famaje, Gras, que utilizaban en esa época, porque los que tenían esas armas fueron dados de baja, se les fueron decomisadas o se pasaron para las FARC, que como sabemos se forman o se estructuran formalmente a partir del 66. Entonces fue un puntillazo, y como lo dijo la noticia, sí era prácticamente la eliminación de la última cuadrilla de esas del Tolima, no de las cuadrillas de bandidos,
sino eran de esa característica. Mostró también que toda esa formación que le había dado el Plan Lazo a las tropas para operar de manera simultánea con la incursión sorpresiva terrestre táctica sobre objetivos móviles, como el caso de estas cuadrillas, iba adquiriendo mucha más dinámica y se iba refinando la teoría y el entrenamiento y la práctica de formación de contraguerrillas en la escuela de lanceros y la escuela de infantería, eran las dos que trabajaban esa parte muy constante. Hubo una desarticulación, pero parcial, de redes de secuestro porque ya otros grupos, no manejados ni por el MRL, conservadores, e inclusive tampoco por los comunistas, vieron que era rentable y que el sistema de secuestrar por días, entre más días tuvieran a la persona secuestrada, más podían presionar mejores cantidades de dinero para financiar sus redes criminales. Entonces son como dos contrastes, pero al mismo tiempo dos realidades. Se mejora la eficiencia operacional y la metodología del ejército para infiltrarse, pero la delincuencia también se refina y incrementa este tipo de delito y se extiende a Cundinamarca, Antioquia, Santander, inclusive a la costa atlántica. Hay la necesidad integral de la presencia del Estado, pero no como nos la pintan, de que el Estado vaya, aparezca el alcalde y hice la bandera en una escuela y construyó un aula y ya hubo presencia del Estado no, integral, permanente, para que los campesinos vayan teniendo más dimensión y cercanía con su propio desarrollo y con las autoridades. Y va tomando fuerza la idea que ha dejado el general Rojas Pinilla de la Junta de Acción Comunal y que muy hábilmente los señores Lleras, Camargo y Valencia se apropiaron de eso como si ellos fueran los creadores y los impulsores de un sistema que es bastante positivo, pero que inmediatamente ellos lo vieron con otra opción y sus lugartenientes del Frente Nacional como un foco más para coger los campesinos y llevarlos en masa que votaran por el candidato que ellos decían. Entonces, nos demuestra que la presencia integral del Estado debe ser en todos los campos y que la acción comunal debe ser utilizada con otros fines y no como se está manejando ahora. Y este punto, en eso somos muy claros, pero a la vez muy duros, fue que la baja del tal Mariposo demostró que la paz del Frente Nacional era un fracaso, porque no se acabaron esas cuadrillas de bandidos per se, sino lo que se hizo fue facilitar un tránsito hacia la delincuencia común del secuestro, hacia la delincuencia guerrillera comunista y hacia la inseguridad de los campesinos. Y a Colombia le venían vendiendo ya y le siguieron vendiendo la idea y nos la siguen vendiendo hoy en día, que es que el Frente Nacional fue el cambio de la dictadura a la democracia y que ellos estaban interesados en la paz, el desarrollo y no sé cuántas cosas más del campesinado de Colombia, pero la prueba es que no funcionó. Hay unos efectos internacionales de la Tricontinental de Cuba, porque paralelamente en las universidades públicas y en algunas privadas, como la Javeriana y los Andes, estaban jóvenes comunistas reclutando gente. Y ahí está la prueba, que los hermanos Pizarro salieron de la Javeriana, todos, hijos de un almirante, además de eso, y resultaron bandidos todos, o por lo menos los que se metieron en la guerrilla, que hay uno que no se metió a la guerrilla y es analista de la Universidad Nacional, pero igual hijo de un almirante y terminó siendo comunistoide. Y por otro lado, en la Universidad de los Andes estudiaba la terrorista Vera Grave, que ahora es la comisionada de paz con el ELN, nuestro señor presidente Petro. Entonces, en todas las universidades había eso. La nacional era Jaime Bate Mancayón, con el esposo de la señora Clara López, liberal rebelde que fue hasta alcaldesa de Bogotá un tiempo y que ahora es senadora de la República. Eh, Ellos, el esposo de ella, el tal de Carlos Romero, reclutaba jóvenes para las FARC cantidades. Y el señor Diego Montaña Cuellar, que era miembro del Partido Comunista, que fue a Cuba a pedirle a todos los países allí presentes que apoyaran el terrorismo contra Colombia frontalmente, y aquí regresó a Colombia y nadie le hizo un juicio político por eso.
porque era que estaban en el proceso de paz, ¿no? Estaban en la paz de la Frente Nacional, entonces, ¿cómo iban a seguirle una causa judicial al señor Montaña Cuellar? Si él lo cree un honorable bandido de cuello blanco, todo hay que respetarlo. Esa tricontinental tenía todos los efectos en la sociedad, sindicatos, estudiantes, y, y era que prácticamente lo decía de manera abierta, que la combinación de las formas de lucha fundamentada en la Armada era legal. Increíble, esa es nuestra historia. Y nos prueba una vez más que la baja de este bandido, que la democracia del Frente Nacional fue cúmulo de demagogia y clientelismo, pero no el mensaje que vendían. Nos recordó que las etnias olvidadas en el Cauca, Huila, Valle y Tolima son también fuente de cultivo para que las guerrillas pervivan. Y finalmente, no nos queda duda que haber parado el Plan Lazo fue un error monumental. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿ha evolucionado la mentalidad comunista y retardataria de las guerrillas comunistas comparadas con las conductas de las guerrillas de esta época con las actuales FARC después del pacto FARC-Santos? Lastimosamente, no. Lastimosamente se ha mantenido ese statu quo, esa mentalidad peligrosa, esa mentalidad destructiva y acompasada con la mentalidad trapacera, engañosa y oportunista de los políticos. Y ahí vemos en la foto a tres actores bien definidos de lo que ha sido la desgracia de Colombia durante las últimas 6, 7 décadas. Por un lado, el señor Juan Manuel Santos, que representa exactamente a esos políticos corruptos, descompuestos, utilitaristas y mentirosos que le han vendido el cuento al país que ellos representan la democracia, cuando lo que en realidad representan son los intereses de sus cómplices y de sus grupos políticos. Al terrorista cubano Castro, hermano de Fidel Castro, promotor del terrorismo y de la difusión del comunismo en Latinoamérica. Y a un bandido de las FARC, tal Timochenko, que encarna en ese momento a un cabecilla de esa evolución de liberales hacia el comunismo y de terroristas que le han hecho mucho daño al país asesinando gente. Y dos delincuentes de la dictadura cubana, que son los que coadyuvan a que toda esa metodología, ideología comunista y legitimación del bandolerismo, legitimación de la narcodictadura cubana y legitimación de la supuesta democracia de estos personajes de la mal llamada derecha, haga toda un solo fondo común contra Colombia. Entonces esta foto nos dice mucho más de lo que simplemente se ve, que es la realidad y un reflejo de la desgracia que ha padecido Colombia durante más de 6 décadas por acción del terrorismo comunista y de la corrupción de la dirigencia política y la incidencia del terrorismo internacional contra nuestro país. Mi coronel, podríamos hacer algunas reflexiones para nuestra audiencia acerca de la muerte en combate del bandolero liberal Antonio Castro Otavo, alias Mariposo, cabecilla principal de una banda de secuestradores, extorsionistas y homicidas en la cordillera central, en el paraje rural La Caucanita del municipio de Roncesvalles, Tolima, el 9 de enero de 1966. Claro, mi coronel, hay muchísimas reflexiones, pero hagamos algunas. Mariposo llevaba 8 o 9 años de delincuente cuando fue dado de baja. O sea, los mismos que llevaba Rojas Pinilla por el poder. Eso significa que a Rojas Pinilla le faltó tiempo, porque él tuvo una política de paz con los grupos y los que no se acogieron, pues ordenó combatirlos. Y eso no se lo perdonan nunca a los comunistas, ¿no? Porque ellos querían era dilatar la paz, como han hecho con otros gobiernos,
con el cuento de que tenemos legitimidad política, pero podemos seguir delinquiendo. Y Rojas Pinilla no les comió carreta. Ustedes no quieren y les mandó bombardear arma de Villarrica. Entonces eso les dolía muchísimo. Lo mismo pasó con las demás cuadrillas, los que no se entregaron, el ejército siguió combatiéndolos. Entonces sí hizo falta que Rojas Pinilla durara más tiempo en el poder. Y ahí vemos esa transmutación de bandolerismo crónico y al secuestro y todo. Eso es producto de la laxitud de un gobierno o de dos gobiernos, como lo hemos venido viendo, las republiquetas que les permitió el señor Lleras, con la doble moral que manejó Valencia y el Plan Lazo. Más claro no canta un gallo. Segundo, y eso lo hemos repetido varias veces, el que sale ganando de todo este enredo es el Partido Comunista, que sí sabe para dónde va y que va cooptando todo ese descontento, va cooptando todo ese desorden y además sigue multiplicando el desorden, porque es que del desorden ellos sacan ventajas. Hubo un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población en esa región, pero en un desorden que no tenía ningún plan de colonización, ni de asentamiento, ni de producción agrícola. Entonces vino el señor Lleras y promovió algo que ya existía, que era el Instituto Nacional Agrícola y la reforma agraria, pero no la hizo pensando en cómo reestructurar toda esta colonización, sino como en un proyecto en que su gobierno, que ese es un problema grave, tenía conceptuada la reforma agraria. Nunca lo hizo como se esperaba, que las comunidades, siguiendo los parámetros legales que existían en la época y los que habría que construir, construyeran en consenso ese desarrollo y sobre planes de ordenamiento territorial, que es lo lógico. No se determinaron, por ejemplo, con claridad cuáles eran las zonas de parques nacionales. Y el Partido Comunista, sí, muy hábilmente logró que le dieran esa territorialidad y controles con lo que ahora llaman las zonas campesinas. Y el señor Samper, en el año 96, en medio de ese desprestigio tan fenomenal que tenía, por las indicaciones de haber recibido dinero contra el narcotráfico, legitimó a zonas campesinas y fueron creciendo esas figuras ya con el pacto Farsantos. El Partido Comunista logró que les reconocieran esas zonas campesinas y ahí tenemos un dolor de cabeza con las guardias campesinas, las guardias indígenas, la sacada de los soldados de la zona. Pero es un producto de una cadena de errores de concepción y de manejo político que inició con la mal llamada reforma agraria del señor Lleras Restrepo. Pero la historia nos la cuentan de otra manera. Bueno, hay una incoherencia de los pactos políticos con la realidad del que vive el campesino allí, que vive el ciudadano, que vive la persona que está enfrentando ese dilema de la violencia y lo que hace el pacto político entre los dirigentes que dicen democracia, paz, seguridad, desarrollo, libertad. Es que estamos muy mal que haya una dictadura militar, en cambio nosotros somos los adalides, los paladines de la libertad, pero el campesino sigue ya sometido. Mientras los dirigentes de los partidos hablan de una famosa libertad, el campesino sigue allá sufriendo la violencia de estos bandidos. Entonces hubo libertad, hubo paz, dudoso. Otra es que la dirigencia política nunca pensó en planes de ordenamiento territorial, ni la distribución de las zonas, ni la concentración de sitios de acopio para favorecer la productividad agrícola y favorecer la seguridad alimentaria y la alimentación del país. Porque mientras esto pasaba en zonas muy productivas, perdiendo las cosechas en las ciudades donde se había golpeado tanta gente por la violencia, había niños muriéndose de hambre porque no había suficientes alimentos para sostenerlos mínimamente y la comida perdiéndose en el campo. Hubo un abandono que es evidente ahora en general para el país de todas las fortalezas que tenemos en sectores agrícolas, en turismo, minería, investigación en las zonas de agua, otros elementos que nos podrían posicionar, porque como no hay plan de desarrollo territorial, pues tampoco hay plan de desarrollo económico, ni socioeconómico, ni de finanzas. Ahí vamos, estamos haciendo la democracia y es que Colombia está muy quedada entonces
lo que puede hacer él, y salimos a deberle, nos hizo el favor de gobernarnos. Hay un germen de nuevas violencias, como vimos esa mutación del secuestro y de bandas que se pasan a los comunistas, y a pesar de la refinación en técnicas operacionales del ejército, se olvidó el componente social del Plan Lazo. Eh, Estos 8 años nos corroboran algo que ya hemos dicho, es que no había tal de libertad y desarrollo, prosperidad y democracia, sino que había una voracidad y una corrupción total, con ansias de regresar al poder para hacer todo esa repartida. Y finalmente, el país en conjunto, en contexto, porque el Tolima influye mucho por su ubicación geográfica y por la seguridad, a que el país se quede atrasado, porque son las pugnas entre los políticos para manejar el presupuesto y la nómina las que no dejan que haya planes estructurados, ni planes ni seguimiento de esos planes. Entonces, por eso hay reforma agraria que es un canto a la ineficiencia, hay institutos que crean y desaparecen, hay organizaciones que cada gobierno se inventa y unos ríos de dinero que terminan naufragando en un mar de desidia, de ineficiencia y de incapacidad para orientar el país por rumbos diferentes. Y disculpas, tenemos mil, que somos zonas variadas, que culturas diferentes, pero es que hay culturas diferentes en lo social, pero la cultura de robar que tienen los políticos y de engañar y de manipular la nómina, esa sí es igual en las 5 regiones o 6 regiones. Y en eso sí no se diferencian, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Mi coronel González, no sé si usted tenga hoy un comentario anexo a esto. Sí, mi coronel, muchas gracias. El comentario para el día de hoy. Un segundo, por favor. Lo localizamos. Aquí está. Tan pronto se crearon las FARC en la década de 1960, de inmediato fueron surgiendo muchos grupos de bandoleros por distintas regiones del país, especialmente en el Tolima y demás departamentos limítrofes. Muchos de estos bandoleros utilizaban todo tipo de argumentos para justificar su acción terrorista. Unos decían ser cuerpos armados de los partidos políticos tradicionales, como el liberalismo y los conservadores, o del naciente pero criminal Partido Comunista. Adicionalmente, combinaban un descomunal rencor social por delitos cometidos contra sus familias o simplemente porque se consideraban con derecho a resarcir violentamente ofensas personales de menor índole, pero aplicando el concepto de justicia por su propia mano. Pero el argumento más corriente era el adoctrinamiento en las ideas marxistas, provenientes unas de la China o la Unión Soviética o los países satélites de la llamada Cortina de Hierro, por intermedio de la malvada isla de Cuba y su criminal gobierno castrista. Teorías que incluso infiltraron a muchos prelados y religiosos de la Iglesia Católica colombiana, quienes, aprovechando la gran influencia espiritual que ejercía sobre la población colombiana, aprovecharon para difundir sus teorías de tipo político y social. Para ello, adaptaron conceptos del cristianismo a los asuntos puramente sociales, dándole un aire de consentimiento divino a las acciones terroristas, como fue con la inventada teología de la liberación, que fue de liberación espiritual del pecado, pero que terminó siendo, en la realidad, la teología de la revolución armada, donde se imponía con sangre los asuntos celestiales sobre los terrenales, cual justificada eterna repetición moderna del Calvario. De esta forma fue como surgieron bandoleros tan despiadados, como es el caso mencionado en el día de hoy, con el cabecilla bandolero liberal Antonio Castro, alias Mariposo, quien dejó un sangriento rastro de crímenes cometidos contra los laboriosos y humildes habitantes rurales en el departamento del Tolima. Este caso es la demostración de lo peligroso que resulta
la nefasta combinación de la mala política con la deformada religión y el uso violento de las armas. Lección que no debemos olvidar para que nunca más volvamos a repetir tan doloroso acontecimiento. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, muy concreto el resumen suyo. Y sobre todo nos quedamos con el final, para que nunca más repitamos tan doloroso acontecimiento. Pero el problema es que los que tienen que cambiar son los dirigentes políticos y no con el argumento más fácil que es que el pueblo colombiano tiene que cambiar. No, ellos tienen la dirección y la orientación del Estado y la sociedad son los que deben cambiar. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a continuar con nuestra actividad académica. Les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.